Ah, ok. Entonces, ya Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. En nombre de todo nuestro equipo de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, les damos la bienvenida. Yo soy Cintia Hernández y coordino el área de comunicación de la NPR México. Y yo soy Victoria Martín, coordinadora del área de contenido y educación de la NPR. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, recordarles también un poquito que tenemos todos nuestros recursos en la plataforma y en la página de la asociación. Todos los días hacemos un gran esfuerzo en sacar artículos, reseñas, entrevistas, podcasts y muchísimos recursos, tanto gratuitos y también para nuestros miembros en la biblioteca digital. Así que recuerden que pueden ir a la página y encontrar muchísimos recursos. Y bueno, pues antes que nada, también agradecer a nuestros ponentes que el día de hoy van a impartir un gran webinar que la verdad estamos muy emocionados porque estamos hablando de un tema muy interesante y el webinar de hoy es La ciudad es una historia, métodos para el storytelling urbano. Nos acompaña Miguel Ángel Mendoza y Néstor Acosta de Nómada Laboratorio Urbano. Si tienen algún colega que quieren que vea esta presentación, pueden pasarles la liga, todavía estamos a tiempo. Y recordarles también que este mismo webinar se va a subir en nuestra plataforma únicamente para miembros. Victoria, ¿me puedes ayudar por favor a presentar a nuestros ponentes del día de hoy? Claro que sí. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Mendoza Medina. Él es cofundador de Nómada Laboratorio Urbano, consultoría y oficina de estrategas urbanos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde el 2015 desempeña como director de Nómada y a través del urbanismo táctico, el diseño participativo, el placemaking y la arquitectura social, ha desarrollado diversos proyectos e intervenciones de incidencia urbana sociocultural en ciudades como Juárez, El Paso, Las Cruces, Chihuahua, Ciudad de México y Oaxaca. Miguel Ángel tiene estudios en arquitectura y especializaciones de diseño participativo y documentación urbana. Es miembro activo de la NPR México y de la red Placemaking Latinoamérica. También está con nosotros Néstor Acosta Caro el Castillo. Él es maestro en ciencias ambientales, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado en diseño industrial por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y cuenta con estudios en arquitectura por la Universidad Autónoma de Durango. También Néstor tiene diplomados en impacto ambiental, sistemas socioecológicos, sistemas de información geográfica y restauración ecológica, todos por el Instituto Potosino de Investigación, Ciencia y Tecnología. De igual forma, Néstor cursa la especialidad en ciudades del siglo XXI en el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente, Néstor se desempeña como director de la Asociación Civil Juárez Limpio y también es cofundador del colectivo Nómada Laboratorio Urbano. Le recordamos a todos los asistentes que al final de todo el contenido que nos dará Miguel Ángel y Néstor, tendremos unos minutos de preguntas y respuestas. Entonces, durante todo el webinar pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas aquí abajo. Néstor, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les cedemos la palabra y bienvenidos. Muchísimas gracias a la comunidad de la NPR y también gracias aquí al Technology Hub que nos facilitó la sede para desarrollar este webinar. Iniciamos con este tema denominado La ciudad es una historia, métodos para el storytelling urbano. Nos dice Laura Holloway, fundadora de The Storyteller Agency, el storytelling es nuestra obligación hacia la próxima generación. Dale algo de significado a tu audiencia, inspirando, conectando y educando a través de una historia. No solo hagas marketing, haz storytelling. El poder de las imágenes. La fotografía sobre otros medios dialoga más con la imaginación de la audiencia. Una historia se enriquece cuando la mente trabaja a un nivel de profundizar. ¿Qué percibimos de esta imagen? ¿Qué están haciendo las personas? ¿Por qué están ahí? Es fácil asumir algunas indicaciones. La fotografía abre un arco de narrativa que la audiencia nutre a través de la imaginación. Nuestras imágenes deben proveer la información suficiente para activar el deseo de conocer más sobre la historia. Bueno, una parte importante es despertando la imaginación, ¿no? Primero, que tu audiencia pregunte más, buscar eso, ¿no? ¿Qué
que despertar esa curiosidad de las personas, ¿no? Hay una ganancia de no saber todo, activar la mente, encuadrar imágenes que despierten preguntas a tu audiencia. Por ejemplo, como vemos en la número 1, sobre estos chicos, sobre qué están parados estas personas, qué miran, por qué están sonriendo. También otra parte importante es un motivo para capturar. Estamos en el arte de preservar memorias. Por ejemplo, en el número 2 podemos ver este momento te remite a tu infancia, hace cuánto no juegas, porque este momento es único, ¿no? Vemos a los chicos jugando, al parecer un niño escondido con un helado, ¿sí? Y eso nos remonta, ¿no? A nosotros, a conectarnos con nosotros, con nuestra infancia, ¿no? En este ejemplo. Y bueno, sobre todo, número 3, expandir las emociones, que las emociones no se limiten a la alegría y la tristeza. La condición humana se pule en cada contexto específico. ¿Cómo puede tu audiencia relacionarse al contexto descrito? El número 3 puede ser que nos recuerde, a lo mejor no es un lugar donde nosotros vivamos, pero nos puede recordar alguna feria, algún evento cerca de algún lugar que hayamos estado. ¿Por dónde empezar? Si bien podemos ser nosotros los creadores de un contenido o quizá nos contratan para formular la historia o la estrategia de comunicar un proyecto, una historia, hay que saber por dónde empezar, hay que buscar la raíz de nuestro cliente, la raíz de nuestro contenido, hay que identificar los intereses. Es muy fácil ahorita ya meterse quizá a Instagram, a Facebook, a Pinterest y ver cómo se está comunicando la información, pero no es el mejor remedio, no es la receta, porque nos convertimos en un medio de arte vacío, ¿no? Lo importante es nosotros ser quienes vamos a generar la influencia en la audiencia y no ser nosotros los influidos al generar la información. ¿Cómo podemos empezar a buscar la raíz del cliente, buscar las historias locales? Podemos hacer ejercicios maqueta. En el tema de la pandemia, por ejemplo, se han desarrollado historias bien interesantes desde casa, desde el patio, desde la cocina, en el parque, quienes tienen el privilegio de tener el parque, y empieza a generar este mecanismo de aprender a comunicar las historias. ¿Qué necesito? Muchas veces nos preguntamos, bueno, para generar storytelling, ¿qué herramientas necesito? Puede haber cosas muy sencillas, cosas que podemos tener a la mano, ¿no? Como el smartphone, puede ser un elemento básico para empezar a generar storytelling. También tenemos, bueno, la cámara, siempre es importante tener una cámara, lentes que nos puedan dar la opción de generar distintos tomas. Por supuesto, para cuando voy a salir y voy a empezar a documentar, es bien importante tener baterías, ¿no? Porque muchas veces pues llevamos cierto material y a la hora del momento se extiende el proyecto, lo que queremos documentar y perder la batería pues es lo peor, ¿no? Que te puede pasar. Otra cosa muy importante, si tienes la opción de tener algún dron, eso te puede dar otra perspectiva también de la intervención, ¿no? Por supuesto, tener una maleta para poderle dar de orden, ¿no? A todos los materiales que tenemos y bueno, depende también de condiciones climáticas, ¿no? Donde estés. Bueno, un tripié, un estabilizador, memorias, yo creo que llevar suficientes memorias pueden fallar, puedes necesitar más al momento. Recuerden que esto son momentos vivos, pueden ir cambiando. Yo puedo planear algo en ese momento, tener qué es lo que quiero más o menos estructurado, pero al momento pueden pasar cosas y aquí es bien importante. A lo mejor no tenía planeado tomar video, pero en el momento se da algo para tomar video y eso es importante, ¿no? Y pues necesitaríamos más memoria. Software, siempre tener a disposición algún tipo de software para que nos permita editar estas imágenes y adaptarlas a diferentes tipos de plataformas, ya sea Instagram, Facebook, algún portal que tengas tú. Y bueno, este software puede ir desde software que puedes comprar hasta de código abierto, de uso libre.
¿Qué hace a una historia? Como bien mencionábamos, no es solamente agarrar tu cámara, tu smartphone y disparar, ¿no?, a lo que se mueva. Una historia tiene estructura, tiene que tener un inicio, un desarrollo, una conclusión. Idealmente una historia audiovisual o gráfica concluye atando los cabos y respondiendo a las cuestiones planteadas, ¿no?, de tu personaje, de tu evento, del contexto o el ambience, ¿no?, como se llama. El tema, también una buena historia, pues se puede relatar directamente con la pura imagen, ¿no? Hace visible el tema o la idea central. Un ejercicio que trabajamos mucho es si lo que estamos representando lo podemos resumir en una o dos palabras, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el ejemplo? Vemos un parque, vemos a niñas y niños con libros, vemos una estructura activada con el contenido también de libros. Podemos definirlo en una biblioteca vecinal, son dos palabras muy estratégicas. Y esto ya también te va dando pues el sentido de la narrativa para el branding, le podemos llamar, ¿no?, del propio proyecto. La atmósfera, pues es lo mismo, es el tono, es el estilo. La atmósfera también se puede trabajar en postproducción, pero es esencial prediseñarla y saber cómo vamos a actuar en el espacio, en el evento, con las personas. Y por último, la simplicidad. La historia bien contada no está complicada ni sobrepensada, ¿no? Estamos transmitiendo un mensaje, estamos transmitiendo la activación de un espacio, un producto, un complejo urbano, una ciudad inclusive. Como elementos contextuales, vamos a empezar a definir una serie de elementos que conllevan o complementan al storytelling. Principalmente la ubicación es en donde estamos situados nosotros, nuestro personaje, el evento. No es solamente el contexto, sino es el medio que va a catapultar la historia, ¿no? Hay que aprender a establecer la escena. La escena va básicamente a darle la entrada a la audiencia, el sentido de dónde, cuándo y hasta cómo está surgiendo un evento. La escena ayuda a establecer el tono de la historia. El acercamiento, no solamente la ubicación se muestra con un landscape o un formato amplio, el acercamiento también nos ayuda a empezar a entablar esta intimidad, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el ejemplo, perdón, la doble palabra, estamos viendo esta imagen amplia, un long shot de dron, que estamos situados en una calle activada por un pabellón y existe una serie ahí de arte en gis, en piso, y cambiamos a esta imagen en donde está una persona tomando su cámara arriba de un pabellón. Entonces ya empezamos a generar estas dualidades de escalas y también con intimidad, conociendo a los personajes dentro del contexto. La credibilidad es importante porque pues es esto que vamos a tratar de lograr, que la audiencia empiece a conectar con el sitio, el momento y el personaje. Ahora vámonos al personaje, que es la motivación. El personaje es una manera muy efectiva de conducir el evento, la narrativa, y es a través de los deseos o los intereses del mismo o de la situación que conlleva o sitúa a este personaje. El deseo y la motivación son elementos con los que la audiencia puede conectar a un nivel emocional. Recuerden que estamos transmitiendo información, pero al mismo tiempo también se transmiten percepciones y emociones, ¿no? El personaje real, esto lo mencionamos mucho. Claro que existen estrategias de storytelling que te requieren quizá de generar o posar o hasta de contratar a un personaje, ¿no? En nuestro caso, pues nos vamos más a las historias comunitarias o al personaje natural del contexto. La situación del evento es básicamente preguntarnos entonces qué va a suceder en la historia, qué vamos a comunicar. Es a través de la sorpresa. Esto significa que va a haber un final satisfactorio después de algunos momentos o acercamientos inesperados y al final vamos a revelar la conclusión satisfactoria, ¿no? También se puede utilizar mucho elementos como el suspenso o el drama, que quizá es un arco de la historia que nos lleva por lo que podemos percibir es la conclusión y terminamos enteramente en otra, ¿no? Todo depende del tipo de evento, de contexto, del proyecto. Aquí ponemos el ejemplo, ¿no? Podemos generar esta expectativa de un letrero que está en el pasto y dice la Border es lugar no límite.
quizá no nos deja mucha información y empieza a causarnos una expectativa de, bueno, y esas letras que aquí pues ya de manera muy abierta nos vamos a una conclusión y te das cuenta que estos elementos forman parte de una instalación urbana en el límite de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Es jugar con estas emociones a través de la narrativa. Se te toca a ti. El retrato de ambiente es básicamente el hilo conductor entre el personaje y el contexto. ¿Qué es el contexto natural en donde estamos situados, en donde está situado el personaje? Puede ser la colonia, puede ser el parque, puede ser una escala más barrial, puede ser un polígono, inclusive hasta la ciudad misma, ¿no? ¿Cuál es el reto de generar un retrato de ambiente? Es precisamente tener este balance y permitir a la audiencia que formule pues ya ciertas descripciones y hasta nosotros mismos nos sirve para empezar a generar los primeros textos, cómo vamos a comunicar el mensaje. Por ejemplo, este retrato nos puede dar la información al caer la tarde. Las niñas y los niños de esta comunidad comenzaron a disfrutar de su nuevo parque. ¿Y qué es lo que vemos en el retrato? Precisamente nuestro personaje, el contexto, el mood, y es una síntesis de la información de la historia. Luego tenemos esta parte muy importante, ¿no? Los tipos de captura. Hay de diferentes perspectivas. Aquí lo hablo de los tipos de captura desde la narrativa, ¿no? Empezamos en la parte superior, en el número 1, el establishing shot, ¿no? Introduce a los personajes, escenas y motivos. Sí, este tipo de captura es muy interesante porque empiezas a contextualizar qué está pasando, quiénes son, quiénes están participando, los motivos, por qué están ahí. En este caso, bueno, ahí buscamos capturar las personas que estaban trabajando, que tenían un propósito, ¿no? De elaborar, bueno, este proyecto de una cancha de básquetbol. Cómo se junta la gente, cómo empiezan a trabajar, ¿no? Ahí podemos analizar cómo las personas están viendo algún tipo de plano, de cómo se debería o cómo terminaría, ¿no? Este proyecto, ¿no? Entonces, el establishing shot introduce a los personajes, las escenas y los motivos, ¿no? Es como una forma una fórmula, hay varias fórmulas, ¿no? Para generar esta narrativa, este storytelling. Esta es una de ellas. Sí es importante destacar que cada proyecto va a tener distintas fórmulas o que también el motivo, ¿no? de tu proyecto puede ir variando, pero bueno, estas son estructuras básicas en las que podemos ir partiendo, ¿no? Entonces, lo primero es el establishing shot, donde pues muestra los personajes, la escena, qué motivos pueden haber ahí, ¿no? Luego tenemos los shots de transición. Esto tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con los procesos. En el caso de nosotros, utilizamos esto para los procesos en que se está desarrollando este proyecto, ¿no? Y bueno, vemos gente pintando, es una toma abierta donde ya ves a las personas trabajando, ya se empieza a contextualizar y bueno, se empieza ya a ver una historia, ¿no? Poco a poco de lo que se está haciendo. Luego tenemos cutaways o detalles, ¿no? Estos detalles dan profundidad, ¿no? Al proyecto. Ya digamos, ya viene un detalle de la persona trabajando con los materiales, pueden ser como el que mostramos en el número 3, donde ya se ve la persona trabajando, utilizando un rodillo, con la pintura, hasta los mismos materiales, ¿no? Pueden ser fotos de las pinturas con los 3 o 4 tonos que se están utilizando, los 4 colores. Y bueno, ya estos detalles son muy interesantes porque nos revela un poco más la intimidad del proceso. Y finalmente, lo que podemos hacer es el número 4, reveal o revelar la escena, ¿no? La conclusión podría ser de la historia, ¿no? Donde ya vemos cómo terminó el proyecto, cómo quedó, y bueno, ya es una foto más amplia, ¿sí? En este caso nosotros utilizamos el dron para generar esa imagen. Entonces, esta es una estructura muy básica para comenzar a generar este storytelling.
Es un ejercicio que ustedes pueden ir realizando, ¿no? Primero tomar muy contexto, qué está pasando, los personajes, quiénes van a estar involucrados, después dónde se está desarrollando el proceso, abrir un poco más la imagen para contextualizar. Ya sabemos que estamos en un parque, ¿no? Son los parques en Ciudad Juárez, en un parque, en una colonia, bueno, ya después vemos también el proceso, cómo se están trabajando los materiales, ¿no? En el 3 vemos los detalles y finalmente cómo terminó. Es una estructura muy básica que les recomiendo, pueden utilizarla para empezar a experimentar con esta parte del storytelling. Como dice Néstor, estos mecanismos o maquetas son muy funcionales y realmente aplicables a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Nosotros somos laboratorio urbano y pues generalmente trabajamos con este tipo de proyecto de intervención a una escala comunitaria, barrial, pero claro que puede ser aplicable a la fotografía de arquitectura, a la fotografía o documentación de algún complejo urbano, de un producto, de un mobiliario urbano tan puntual como queramos verlo. Y metiéndonos ya un poco más en cuestión técnica, justo mencionaban esto, el tema del equipo. Nosotros ponemos ahí como no esencial el dron y el gimbal o estabilizador porque podemos generar historias bastante ricas con la cámara y lo que nosotros llamamos un dream team de lentes, ¿no? O sea, es bien sabido que no conviene tanto caer en este tren de comprar la cámara de $2,000, $3, una cámara de $500, $600 de 24 megapíxeles es suficiente y más bien invertir en diversos lentes, ¿no? Diversificar tu campo de visión con algunos lentes prime de medio ángulo, de ángulo amplio, un lente zoom y empiezas a contar historias, ¿no? Ahorita vamos a meternos a este tipo de captura a través de la distancia focal. En este caso, pues sí utilizamos el enfoque extreme long o largo extremo, que vaya, pues claro que un dron te va a dar esa capacidad, ¿no? Las regulaciones aquí en Ciudad Juárez son 120 metros de altura como tope, entonces esto es a lo más que podemos llegar de un tiro extreme long, ¿no? Pero es suficiente para ponernos en el contexto de la primera foto, que es precisamente el centro histórico de Ciudad Juárez, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos al estar en piso y quizá retratar el plano vertical? Pues un lente 85 milímetros o hasta con un zoom de 70-200 y bastante retirado, ¿no? Podemos obtener resultados muy interesantes. Después nos podemos ir a esta tipología del tiro largo, el long shot, que pues puede ser con un lente prime 18 milímetros, un 24 milímetros o hasta un zoom básico de 18-55, quedándonos en el rango de 18 a 24 milímetros, ¿no? Y empezamos a generar, como veíamos en las tipologías anteriores, pues estos tipos de tiro mediano, entre mediano, amplio. ¿Listo? El siguiente, pues vámonos ahora sí que acercando, ¿no? El tiro medio, el medium shot, en este caso fue obtenido con el mismo dron a 20 metros de altura, ¿no? Haciendo un crop. Más adelante vamos a ver esta cuestión de los aspect ratios, los ratios. Nosotros trabajamos generalmente con el ratio 4:3 por ser el más flexible hacia todas las plataformas, pero también, y sobre todo porque aprovechas más el sensor, tanto del dron como de la cámara, pero también, pues bueno, puedes tener un ratio ahí más de landscape, 16:9, y esta foto, pues también pudiéramos tomarla en el plano con vista frontal con un lente 35 milímetros. Después vemos esta segunda, la foto 4, que es el shot medium close, que pues bueno, ya estamos acercándonos un poco al personaje, al sujeto, pero permanece un poco del contexto, ¿no? Ellos están situados en este playground. Y también este fue obtenido con un 35 milímetros, pero también un 50 milímetros. Es muy funcional y hasta puedes tener ahí un poco más de desenfoque, ¿no? Del background. Nos vamos entonces ya a los tiros de close-up, las tomas cercanas, que pues en estas un lente 50 milímetros, inclusive hasta un 85 milímetros, pues nos puede dar un detalle asombroso en nuestro personaje, en el acercamiento que busquemos. Y como mencionaba Néstor, también estos lentes ya más de fotografía
cercana de retrato, nos permite generar detalles o cutaways muy interesantes, ¿no? De vuelta al cutaway, a nosotros nos encantan estas tomas porque se vuelven subhistorias de la misma historia, porque encuentras detalles que quizá te sacan esta segunda rama de lo que no puedes prestar atención en un wide shot o en una toma muy general. Bueno, una parte muy importante al momento de que, bueno, vayamos a hacer un shot o una documentación o empezar a generar este storytelling, es tomar en cuenta los factores de sitio, ¿sí? Porque hay que recordar, bueno, en cuestiones urbanas, como nosotros lo que trabajamos generalmente, es muy importante, digamos, lo vemos como una salida de campo, ¿no? Como salir a documentar y tenemos que estar de cierta forma preparados, ¿no? Sabemos que no todo es controlable, no podemos controlar todo, hay factores que no podemos controlar, pero es importante estar preparado para esto. Entonces, algunas de las recomendaciones que nosotros podemos hacer al momento de que ustedes salgan a hacer un storytelling en una parte urbana, primero es identificar la escala, ¿no? ¿Qué es lo que busco documentar? Si va a ser una área urbana, si va a ser barrial, vecinal, va a ser más pequeño, algo arquitectónico, una escala artística, una humana o incluso un objeto o un producto. Es lo primero que debemos de tomar en cuenta para nuestra, digamos, nuestro shot, ¿no? Después, algo bien importante, sobre todo cuando trabajas con alguna escala urbana, barrial, vecinal, arquitectónica, o si bien estás trabajando con algún humano, artístico, objeto, pero en exteriores, es muy importante tomar en cuenta el clima, ¿sí? La comodidad, la ligereza, hidratación, protección solar y resguardo. Eso es bien importante. Muchas veces creemos que ya lo traemos ahí por default y sabe, bueno, vamos a ir a tomar o estamos haciendo un proyecto y vamos a ir a documentar. Y resulta, bueno, en condiciones, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que tiene condiciones extremas, ¿no? A muy altas temperaturas y incluso muy bajas temperaturas, pues muchas veces eso puede marcar la diferencia entre tomarte más tiempo para hacer esta documentación o tomar menos tiempo, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta todo esto. Hay recomendaciones que incluso nosotros en temas de calor nos llevamos hasta hieleras con algo para hidratarnos y eso nos permite estar más en el espacio, en el lugar donde estamos documentando y, bueno, tomar mejores cosas, ¿no? Mejores tomas, tener mejores tomas y darle el tiempo necesario para generar este storytelling. Entonces, eso es muy importante. También el contexto, ¿sí? Es las consideraciones, ¿no? Contactos locales. Si van a algún sitio, bueno, ¿a quiénes conocen en el sitio? Si tienen algún conocido, si conocen algún vecino, en nuestro caso, siempre buscamos el contacto con los vecinos para informarles qué estamos haciendo. Eso es bien importante porque si no pueden darse malentendidos ahí y se pueden generar problemas y a lo mejor nuestra planeación pues, o nuestro shot pues, no va a tener éxito, ¿no? Mapeo de actores, quiénes están cercanos ahí, quiénes viven cerca. A lo mejor hay una persona que está trabajando en ese parque, ¿no? Porque como vemos en el 1, ¿no? Está trabajando en el parque, no sé, por ejemplo, en el lado derecho, lo que ustedes ven es el bordo entre México y Estados Unidos. Y bueno, uno de los actores principales ahí, pues siempre ha sido el grupo de migración de Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, la policía del lado mexicano, ¿no? Por la naturaleza del lugar. Y es importante estar en contacto con ellos, tenerlos presentes, ¿no? Que están ahí. También es bien importante tener en cuenta números de emergencia, ¿sí? Cualquier cosa que pueda pasar, tener ese número para comunicarse de manera rápida, ¿no? Otra parte bien interesante, el horario y las actividades. Ustedes saben que las actividades cambian dependiendo de los horarios, de los días, ¿no? No es la misma actividad, por ejemplo, en un espacio público, un viernes o un sábado, que un lunes o un martes, ¿no? Incluso en la mañana la actividad es diferente. Por ejemplo, en la mañana la actividad en los espacios públicos es más de deportiva, ¿sí? Y en la tarde más recreativa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Un ejemplo que nos pasó en Mexicali, por ejemplo, si tú vas a un horario entre
11 de la mañana y 6 de la tarde, es muy poco probable que encuentres personas en el sitio, ¿sí? Las personas las vas a encontrar después de las 6:30, 7, ¿sí? Entonces, es bien importante esta parte de los horarios, incluso las fechas, ¿no? Las actividades que se realizan en invierno, por ejemplo, aquí en la frontera, bueno, en invierno, pues están más enfocadas a la cuestión navideña y demás, que las actividades que se realizan en verano o las actividades que se realizan en primavera, ¿no? Son diferentes, entonces también es importante contemplarlo. También es importante tener puntos seguros, ¿sí? Buscar lugares donde podamos estar seguros en algún momento de emergencia. Eso es bien importante, ¿sí? Donde podamos desempeñarnos y si puede pasar algo, cuestión de inseguridad, podamos estar seguros y evitar cualquier problema, ¿no? Identificar los puntos de riesgo. Miren, por ejemplo, del lado derecho tenemos el bordo, ¿no? Norteamericano. Ahí incluso puede ser un punto de riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues hay tráfico de sin fin de cosas negativas, también con cosas positivas hay cosas negativas, entonces es muy, muy importante tener bien en claro los riesgos que podríamos pasar ahí. Ahora, a las personas que les gusta hacer storytelling más en campo abierto, bueno, hay que considerar otras cosas. Si vas a hacer documentar una sierra o algún bosque, bueno, también es considerar esos puntos de riesgo. Y bueno, otra cosa bien importante, la compañía y el soporte. Nosotros recomendamos que vayan siempre acompañados con 2 o 3 personas a estos sitios por cualquier emergencia. Otra cosa interesante también del contexto es, por ejemplo, en la utilización del dron se vuelve difícil en algunos sitios, ¿sí? Porque están prohibidos, ¿no? Cerca del aeropuerto se tiene que sacar un permiso, a veces no se da, entonces ir considerando eso. En el bordo también a veces funciona, a veces no funciona el dron, pero bueno, estar considerando eso y también esta parte muy interesante del storytelling tiene que ser flexible, ¿no? Si yo voy preparado con mi dron y yo quiero hacer unas tomas aéreas y todo esto, y de repente, por X y motivo, no se puede hacer en el sitio por algún permiso, por una restricción que existe, bueno, yo tengo que ser flexible para inmediatamente reconfigurar, ¿sí? Mi proceso y documentar de alguna otra forma. Entonces, estas son algunas recomendaciones que tenemos ahí que les podemos pasar, que nosotros consideramos al momento de salir a hacer una documentación. Y como parte final del webinar queremos ahora sí compilar, ¿no?, todo lo que hemos compartido con una serie de casos de estudios. Iniciamos con el primer caso, el proyecto denominado Basket Color en la colonia Jardines del Valle. ¿Qué es lo que tenemos como el inicio, esta parte que abre la historia, ¿no? Vemos como primera imagen, se nos presenta un contexto, personas en la cancha, que alcanzamos a ver una sección de parque, casas, habitación. Nos vamos a un segundo tiro con dron del formato largo y nos brindan más información de este contexto. Y podemos puntualizar con un tiro medio del dron y tenemos ahora la cancha. Esta serie de imágenes que les recomendamos este tipo de también maqueta ejercicio, porque si estamos pensando esto en publicarlo en medios como Instagram, Facebook, también podemos practicar hasta la misma generación de texto, ¿no? O sea, si tenemos bien nosotros generalmente un machote o un texto amplio de la intervención, al empezar a hacer estos ejercicios podemos crear una síntesis que pues también se agradece mucho, ¿no? Al momento de verlo en redes rápidas como Instagram, tener un texto bastante compacto pero con sustancia. ¿Qué podemos dar de información en esto? La comunidad vecinal de Jardines del Valle decidió poner en marcha un plan de reactivación de su cancha en el parque. Todas las imágenes anteriores nos muestran este texto. Nos vamos a la parte del desarrollo. ¿Qué estamos utilizando? Vamos con el DJI Mini 2, que es uno de los drones más básicos, y justo, perdón que no lo mencioné en la filmina anterior,
hablar del ratio 4:3, ¿no? Nosotros utilizamos esta configuración del encuadre precisamente para aprovechar la mayor cantidad de los píxeles del sensor del dron. Y bueno, en el desarrollo empezamos a utilizar ahora sí que todos los métodos o los complementos que vimos en las secciones anteriores, ¿no? Empezar a jugar hasta con las dualidades de un long shot con un encuadre o un cutaway. Sabemos ya el desarrollo. ¿Y qué empezamos a relatar en el desarrollo? A través del consenso vecinal se propuso la creación de un collage mural sobre la cancha con el objetivo de hacer visible la cultura del desierto chihuahuense y lo empezamos a notar, ¿no? Con los detalles empiezan a configurarse figuras, las tonalidades, que, bueno, quienes habitamos el desierto estamos familiarizados, ¿no? Con estas tonalidades. Y la tercera sección, la tercera sección es la de la conclusión. Y bueno, aquí nosotros siempre tratamos de dejar un espectro más amplio para la conclusión, ¿no? Porque es donde ya tenemos muchísima más información. Nosotros también, vale la pena mencionarlo, no nos limitamos al momento de documentar. Creo que siempre es mejor tener la mayor cantidad de información y más bien empezar a afinarse en el proceso de selección, de curaduría, de edición. Y justo con estos elementos que acabamos de ver, pues son estrategias de verdad muy sencillas para empezar a discernir qué material va a ser el funcional para nuestra historia, su tono y ahora sí que el mismo ambiente que queremos mostrar, ¿no? También otro detalle interesante, esta es de las documentaciones más recientes y si se fijan aquí estamos mencionando solamente el equipo del dron porque bueno, pues estamos en contextos aún complejos, ¿no? De pandemia y ahora pues digamos que sí se ha vuelto un esencial o un gran colaborador el dron, ¿no? Tratar de aprovechar todo lo que nos puede brindar las diversas tomas. Este dron, el DJI Mini, también tiene ahí un zoom digital que te permite hacer acercamientos de 2 o 4 veces la imagen. Entonces, pues bueno, hemos aprendido también a adaptarnos y sacar provecho, ¿no? Y en esta conclusión, pues, ¿qué empezamos a utilizar? Pues ya acercamientos, pero a la vez no dejar de lado o no perder ese hilo del contexto del parque, ¿no? Siempre, si no, nos damos cuenta, se nutre mucho el empezar a jugar y hacer estas combinaciones, ¿no? Estos long shots de aéreos, el acercamiento un poco más a nivel de piso y ya totalmente un detalle de la cancha donde se empieza a ver la apropiación. Y también como soporte a la conclusión, que es donde sigo haciendo énfasis a estos cutaways o detalles, ¿no? Que es como este bonus, es este extra que regalas a la historia. Pues empiezas también a jugar con las posibilidades que te da el dron y hasta puedes generar este tipo de retratos ambientales, ¿no? Desde perspectivas no usuales. Aquí realmente nuestro sujeto, por ejemplo, en la foto vertical, de la derecha, nuestro sujeto está hasta el final de la composición, pero la sombra es quien se vuelve el personaje, ¿no? Y a la par también nos brinda el detalle de la activación de la cancha y de nuevo, siempre estarnos ligando a la conclusión de la historia, que en este caso, ¿cuál es la conclusión de la historia? Pues la activación de esta cancha, ¿no? Y volvemos a estos ejercicios de textos de 25 a 30 palabras, ¿no? Las niñas y niños de la colonia de manera inmediata comenzaron a jugar e interpretar los colores y las expresiones gráficas vertidas en su espacio recreativo, que esto lo podemos traducir a una publicación en Facebook, en Instagram y complementarlo con estos formatos ya de las fotografías en carrete que nos da Instagram. Ahora, una cosa muy interesante de este caso es que es lo que les hablábamos de la flexibilidad. A lo mejor nosotros en mente tenemos ciertos puntos o cierta preparación, ¿no? A lo mejor hasta lo podemos hacer un checklist y punto por punto voy a tomar fotos a las personas cercanas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Debido al contexto, la parte importante del contexto, donde tenemos, bueno, el caso del COVID, la pandemia y las restricciones, ¿no? En este caso, específicamente, se dio que en esa semana de actividad o en ese lugar donde se tenía planeado hacer este shot y esta intervención,
se hizo como un cierre en la ciudad, donde la gente pues no podíamos salir, estar juntos. Entonces ahí es donde viene la adaptación, bien importante, ¿no? Estar preparados y poder generar esta historia adaptándonos, ¿no? A esta, digamos, problemática que nos limitó o que limitó ciertas muestras, tomas de fotografía. Bueno, este caso es también muy interesante. Se desarrolló un laboratorio de acción vecinal, sí, y podemos empezar a ver un poco las tomas, como les habíamos comentado, la parte narrativa, ¿no? Empezamos hablando del contexto, del espacio, dónde se va a desarrollar, con esta toma de dron, esta toma abierta, donde empezamos a ver el lugar donde se iba a intervenir, las condiciones que se tienen, ¿sí? Y luego, del lado derecho, empezamos a ver el trabajo ya de las personas, ¿no? Los personajes, quienes están involucrados, ¿sí? Quienes van a construir eso, quienes viven ahí, ¿no? E incluso la cotidianidad, ¿no? Que se puede ver en ese espacio. Incluso vemos ahí al perrito, que forma parte, ¿no? Nosotros decíamos ya forma parte del comité vecinal porque estaba ahí presente siempre, ¿sí? Y bueno, en esto, ¿cómo lo trasladamos, no? A un párrafo, el inicio, ¿no? El comité vecinal de la colonia Paquimé decidió recuperar un espacio residual al frente de su parque con la finalidad de activar un área de sombra y de estancia. Entonces, ya empezamos a hacer la pequeña narrativa, cómo comienza este trabajo del espacio, ¿no? Con una toma ya ya no aérea, sino frontal del espacio donde se iba a trabajar. Y bueno, la segunda parte, como les comentamos, la narrativa, ¿no? El desarrollo, el proceso de desarrollo es bien interesante. Y aquí lo que buscamos capturar en la primera imagen, lo que podemos ver es una toma amplia donde nos permite ver en contexto qué se está haciendo, quiénes están ahí, cuántas personas están ahí, cómo se está activando, ¿no? Y vemos una cantidad de personas realizando distintas actividades en el mismo espacio, ¿no? Desde las personas que están pintando hasta las personas que están forestando, sí, a las que están personas que están delineando ahí lo que es la traza, y bueno, los grupos, ¿no? Que se forman. Entonces, esa parte del desarrollo, cómo se está elaborando, creando ese espacio, ¿no? Luego tenemos dos tomas, ¿no? Una toma, un close-up donde vemos a los chicos ya prácticamente con las herramientas, trabajando las pinturas, vemos las personas de atrás ahí forestando, poniendo suelo y demás. Y bueno, en la parte superior vemos a las personas cómo están pintando, ¿no? Entonces, ya en un párrafo podríamos describirlo, el desarrollo, con el patrocinio de la iniciativa privada y un programa de voluntariado, la comunidad Paquimé emprendió la intervención urbana que detonará un nuevo espacio, ¿no? Todo este proceso de desarrollo que es muy importante plasmar. Luego tenemos la parte, ¿no? De la conclusión, cómo quedó, qué pasó después, ¿sí? Y bueno, como comentaba Miguel, ¿no? Hacemos esta dualidad entre una toma aérea, ¿sí? Donde ya nos contextualiza dónde está, cómo quedó el espacio, y una toma cercana donde ya vemos un poquito más detalles del espacio, ¿no? Del espacio, ya no con su contexto, pero sí una descripción general de cómo terminó el espacio, ¿no? Lo vemos igual del lado derecho, y en la parte derecha también inferior, no vemos esa parte. En conclusión, bueno, Laboratorio de Acción Vecinal fue el nombre escogido por los vecinos. En este espacio se caracteriza por ser el nuevo punto de encuentro para las reuniones vecinales. Es lo que se transmite ahí y lo que podemos poner en este párrafo. Luego, parte también de la conclusión, una parte bien importante son estos detalles, ¿no? Como esta sombra, donde se pone el laboratorio vecinal Paquimé, que es una proyección, ¿no? Del mismo mobiliario y, bueno, ya de los actores, ¿no? Pero ya no en el proceso de desarrollo, sino ya en el proceso de estar ahí, ¿no? De desarrollar del día a día, de lo cotidiano. Y bueno, como último caso de estudio, uno de los proyectos más recientes
Se denominó el Patio Cactus y se llevó a cabo en el centro histórico. Aquí nos vamos muy puntual a evidenciar el contexto. Es un espacio residual en la calle 16 de septiembre y empezamos con este extreme long shot y con un acercamiento, ¿no? Un retrato más puntual de nuevo aprovechando este zoom que nos permite el mismo dron. El desarrollo, pues estamos viendo, como dice Néstor, aprovechando los detalles y conjugando de nuevo con la versatilidad que nos puede dar el dron, que nos empieza a relatar esta historia, ¿no? Como parte de la estrategia del regreso seguro al espacio público, se propuso la activación de un espacio residual en la calle 16 de septiembre, con la finalidad de transformarlo en un parque de bolsillo. Y empezamos a ver estos elementos, ¿no? El próximo mobiliario, algunas actividades pues de jardinería general. Y por último, la conclusión. Con implementación de arte asfalto, la instalación de mobiliario urbano y esculturas de identidad desértica, se inauguró el Patio Cactus, un patio de bolsillo de 350 metros cuadrados. ¿Qué información generamos? Pues de nuevo, este retrato amplio que nos da el sentido ya de activación, de uso, un acercamiento más hacia esta huella en el espacio y retratos un poco más callejeros, no más informales. De nuevo aquí se está utilizando la combinación del dron, la cámara Fuji X-T2 y pues de manera muy versátil un lente de zoom 18-55. Y estos detalles extras, ¿no? Nos regalan estas escenas de cómo empiezan a surgir interpretaciones, apropiaciones y de nuevo, nunca dejándonos de ligar de la historia, el evento y el espacio en cuestión, ¿no? Siempre ligados a este punto en donde se activa la plaza, siempre volver, aunque estamos hablando de una conclusión, tiene que ir de la mano, ¿no? La imagen principal con esta imagen de cierre. ¿Y cuál es la conclusión de la historia? El Patio Cactus representa un ejemplo de la activación de espacios comunes post-pandemia, dejando claro que el espacio público puede ser un aliado en la recuperación de nuestras ciudades. Y es así como generas esta información integral. De nuevo, este tipo de estrategias nosotros lo utilizamos mucho en Instagram, inclusive tal cual ven el inicio, el desarrollo y la conclusión, se pueden volver 3 publicaciones distintas y generando esta narrativa que va ligada y pues también es una experiencia de diversas pruebas, ¿no? Por eso insistimos mucho que este tipo de maquetas son muy sencillas de hacer, realmente en cualquier programa, hasta en PowerPoint, en Photoshop, en Illustrator, poder hacer estos ensambles y también comenzar a explorar con los distintos aspectos de la imagen, ¿no? Estos aspectos 16:9, que son más de landscape, más de high definition, también se vuelven interesantes y también depende de todo el contexto que se le quiera dar a la imagen, ¿no? Nosotros trabajamos generalmente con este tipo de imagen y en video también de repente se vuelve más interesante utilizar un landscape más amplio. Entonces, sería todo de esta parte fotográfica y también queríamos mostrarles ya como parte final hacia dónde pueden migrar estas estrategias de storytelling, pues ya adaptándonos a estos nuevos formatos, ¿no? Las redes sociales van cambiando y vemos ahora sí que, como dicen los gringos, el span of attention, la atención de las personas ya se resume casi a 1 minuto o 30 segundos. Y pues bueno, queremos mostrarles rápido dentro del Instagram cómo también este contenido empieza a adaptarse con videos de 30 segundos, pero también siguiendo estos mismos conceptos de tomas, de distancias focales y también utilizando música, ritmo y transición.
vemos que estos mismos elementos pues son totalmente aplicables al formato de video y pues claro que también requiere un poquito más de técnica, un poquito más de detalle, pero pues es un buen punto de partida, ¿no? Y aprendiendo a explotar o sacarle todo el jugo a tus herramientas. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Néstor. Estamos impactadas de todo lo que nos presentaron. Antes de iniciar el webinar ya les habíamos felicitado por su presentación, pero ahora que escuchamos todo el contenido, pues aún más sorprendidas para bien. Pues vamos a dar inicio a una pequeña sección de preguntas y respuestas en el tiempo que nos queda. Tenemos algunas preguntas ya aquí de los asistentes. La primera es si en algún momento existe una inquietud de la comunidad por su representación y si ha existido alguna complicidad entre la comunidad y ustedes al momento de hacer este proceso de storytelling. Sí, de hecho, yo creo que la gran ventaja que sucede con nuestros proyectos es que pues generalmente se desarrollan desde el eje ciudadano, vecinal y participativo y pues empiezan a ser ellos desde el minuto uno, ¿no? Parte de este proceso tanto de intervención como del storytelling y también siempre somos bastante transparentes, ¿no? También es como una cuestión de ética o de corresponsabilidad. Nosotros siempre pedimos ahora sí que el permiso o este aviso de que se está generando un proceso de documentación, ¿no? Que es bien esencial, justo como mencionábamos, pues no es nada más llegar así con tu cámara disparando y tratando de ser así muy, de repente hasta escondido, ¿no? Yo creo que entre más comunicación y transparencia tengas con los personajes, en este caso de nuestras intervenciones, pues la comunidad, termina siendo un proceso hasta más rico, ¿no? Por ejemplo, algunos retratos que salen ahí, contextuales, el de la sombra, de la bicicleta y demás, pues los niños estaban siguiendo el dron básicamente, ¿no? Y es un proceso o este diálogo que empiezas a hacer con los personajes. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que aparte de nuestras felicitaciones que ya les dijimos, también tenemos comentarios muy positivos en la sección de preguntas y respuestas. Verónica González los felicita, les comenta excelentes intervenciones, les manda saludos y les agradece por querer tanto a Juárez y por ser siempre profesionistas comprometidos y creativos. Tenemos unas otras preguntas por aquí. Yo tengo una en particular para ustedes, para estas personas que están iniciando con este proceso de storytelling. Ustedes ya nos dijeron pues algunas recomendaciones y como los principales aspectos a cuidar, pero ¿cuáles serían esos como consejos y tips de las prácticas que no pueden faltar para aquellos que aún están iniciando? Bueno, yo creo que una de las partes importantes al momento de iniciar es como se acuerdan de la maqueta, ¿no? Que les dije, yo creo que ese puede ser un elemento muy sencillo para empezar a iniciar, ¿no? Primero contextualizar quiénes están ahí, por qué, un grupo de personas, maquetarlo así de manera sencilla, ¿no? La maqueta, el desarrollo, ¿sí? Después de cómo se empieza a trabajar, en el caso de nosotros, ¿no? Buscamos esa parte, ¿no? De cómo se empieza a desarrollar esto y luego tratar de hacer algunos close-ups y cómo terminó al final, qué fue lo que pasó al final. Yo creo que partiría de esa maqueta muy sencilla, de ahí ya se pueden derivar muchas cosas, ¿no? Se puede ir complementando y demás, pero yo partiría de esa maqueta sencilla que presentamos. También partiría de utilizar elementos, lo que tenga a la mano, ¿no? Empezar a experimentar con lo que yo tenga a la mano. Por eso comentaba mucho el smartphone, ¿no? De repente,
A lo mejor una cámara se nos hace un poco cara para empezar a trabajar, pero si tengo un smartphone, empezar a trabajar con el smartphone. Casi ya todos los smartphones tienen muy buena calidad de fotografía. Y bueno, a mí me tocó cuando todo salía pixeleado con las cámaras de celular, y ahorita, bueno, ya tienen muy buena calidad. Incluso hay software o aplicaciones, ¿no? En el mismo smartphone donde tú puedes editar las fotografías. Yo creo que ese es un muy buen punto de partida, pero siempre hacer ese pequeño guión, ¿no? Que les comentaba, ¿no? Y bueno, otra cosa muy importante, siempre tomar en cuenta el contexto. Siempre es importante tomar el contexto para no tener experiencias negativas, ¿no? Hay que, digo, en Juárez hay una realidad, y la realidad pues hay algo de inseguridad. Entonces siempre es importante tener en cuenta el contexto, tomar en cuenta el contexto, dónde voy a ir, dónde tomar fotos, a quién le voy a tomar fotos, porque hay personas que no les va a gustar que les tome fotos. Por eso decía muy importante, Miguel, empezar a hablar primero con ellos, ¿no? Porque hay personas que no le va a gustar que les tomes fotos y probablemente te va a quitar la cámara, ¿no? O puede hacer algo negativo, ¿no? Entonces yo creo que esos son elementos que deben de tomar, ¿no? Toda la cuestión de seguridad, para eso es importante. Sí, y también digo así, anexando muy rápido, como mencionábamos al intermedio, es bueno estarse siempre inspirando, ¿no? O sea, sí es importante estar viendo qué sucede con otros creadores, las mismas revistas, los mismos blogs, pero al momento de ya dar ese paso a generar tú el proceso, sí generar esta separación, ¿no? Estar tal vez siempre muy conectado a lo que te está inspirando, pero siempre acordarnos que estamos contando una historia y cada historia debe desarrollar su propio carácter o su identidad. Claro, no es un modelo para todas las intervenciones que hagamos, sino pues cada una tiene esa esencia, ¿no? Que es lo que ustedes tratan de retratar. Y creo que como Néstor mencionaba, es muy importante tomar en cuenta que pues no necesitan ser expertos, no necesitan tener el super equipo, ¿no? Pues con que tengas tu celular o en muchas ocasiones a veces en lugar de tener ciertos dispositivos, pues terminamos utilizando el famoso selfie stick, ¿no? Para tener un poquito más de control con la cámara. Entonces es simplemente que utilicen lo que tengan y que vayan experimentando, como bien decían, para que puedan ustedes buscar y poder encontrar lo que les funciona, para tanto para su espacio como para ustedes que lo van a estar retratando, como para su comunidad. Y es importante mencionar que ellos tienen todos diferentes procesos detrás del storytelling. Hay procesos del diseño, hay procesos de esta participación comunitaria. Entonces me gustaría que nos puedan comentar un poco de todos estos procesos previos al storytelling que nos acaban de decir. Bueno, no sé. Sí, yo creo que una de las partes importantes antes de generar ese storytelling es el acercamiento, ¿no? A la comunidad. Nosotros, como trabajamos el tema urbano, el tema de espacios públicos, yo creo que es primero acercarse a las personas, ¿sí? Conocer a las personas, al grupo vecinal, al señor que cuida el parque, acercarse a ellos. Yo creo que ese es un buen punto para iniciar, ¿no? Un proceso de intervención, ¿sí? Y eso es como previo, ¿no? Al storytelling, que incluso en algunos proyectos lo tenemos documentado, ¿no? De hecho, recientemente, pues que vas con el vecino y lo documentamos, las pláticas que estamos ahí haciendo con los vecinos, con la comunidad, los recorridos, ¿no? También hemos tenido en espacios públicos que hacemos estos recorridos comunitarios donde se hace un mapeo colectivo. También es parte, ¿no? Digamos, no es de la intervención, pero desde ahí se empieza a generar esta historia, ¿no? Desde ese acercamiento con la comunidad. Yo diría que es una parte importante. ¿No sé, Miguel? Sí, sumado a esto, vuelvo a esta idea de el storytelling no debe percibirse meramente como el marketing, ¿no? Creo que ahí de repente está como muy borrada la transición porque, pues claro que hay proyectos, hay firmas, hay despachos que pues recaen en siempre generar pues su material fotográfico, ¿no? Ya con fotógrafos de renombre o con oficinas de renombre que está muy bien totalmente. Más bien nuestro enfoque
pues ha sido mucho también de lo que nos ha tocado vivir en contextos como el de Juárez de Frontera, ¿no? Que estamos acostumbrados a generar nosotros siempre el contenido de todas las cosas o tener un acercamiento muy do it yourself y empezamos a encontrar cómo embonar esto que hacemos de manera práctica con los proyectos y darnos cuenta que también es bien importante generar como esta profesionalización de comunicar tus proyectos, ¿no? O comunicar la historia de la comunidad, porque también, si se fijan, nosotros no tratamos de ser el papel protagónico, no nos ven realmente a nosotros en las fotos, nos encanta ser más bien ese medio o ese puente entre la historia y los personajes. Dejar que la historia hable por sí misma, que la comunidad, ¿no? Sea la que tenga voz en estos aspectos. Sí. Tenemos aquí unas últimas dos preguntas antes de terminar este webinar. La primera pregunta es de Elsa Jiménez, que le gustaría saber si se han hecho convocatorias de grafitis que definan o que representen a las colonias. Bueno, lo hemos hecho en algunos espacios, en algunos ejercicios pues, se puede llamar murales colaborativos, ¿no? En algún espacio se buscó el combinar el nombre del parque, ¿no? El Parque de la Familia, me parece. Y se invitó bueno, a una persona que se dedica a esta parte de los murales urbanos, de arte urbano, graffiti y demás. Y bueno, él ya hizo, ¿no? El trabajo con los jóvenes de la zona, del espacio, y generaron este mural, ¿no? Este mural, también hemos hecho, bueno, estamos en proceso de desarrollar otros murales colaborativos con artistas locales, buscamos la intervención de este artista local, pero, bueno, con la comunidad también, ¿no? O sea, creo que eso es esencial para que exista esa apropiación y esa valorización del espacio, ¿no? Por parte de los jóvenes. Y también da una identidad distinta, ¿no? A cada espacio, ¿no? Va dando una identidad a cada espacio de acuerdo a su comunidad. Sí hemos hecho esos procesos también. No en todas las intervenciones, pero en algunas intervenciones sí. Depende bueno, del contexto, de quiénes están involucrando y demás, ¿no? Hay que ser bastante flexibles. En unos lugares se puede dar y en otros lugares es un poco difícil, ¿no? Claro, totalmente. Depende del proyecto, depende de la iniciativa, del objetivo que tengan, ¿no? Y de la participación que puedan lograr. La última pregunta sería, ¿cómo están contemplando o si contemplan el seguimiento de estos proyectos y si alguno de estos requiere ser mantenido, requiere cierto mantenimiento? Bueno, generalmente en todas las intervenciones que generamos en los espacios, este es un proceso bien interesante. Por ejemplo, en el parque, en uno de los casos de estudio, bueno, en el 1 y en el 2 casos de estudio en el que vieron la cancha de básquetbol con esta identidad desértica, ese es un proceso de un parque que empezó con un acercamiento solicitando el apoyo para instalar un sistema de riego. ¿Sí? Ellos buscaban un sistema de riego para su parque, los asesoramos, después buscaron un proyecto de arborización, después buscan un proyecto de rehabilitación del espacio, y se va construyendo constantemente. Nosotros vemos a los parques o a los espacios públicos como un cuaderno donde no se debe dejar de escribir, ¿no? Tenemos que estar escribiendo constantemente y por ende se da este seguimiento, ¿no? Eso nos ha pasado con el parque, bueno, con este grupo, el parque Paquimé, donde vieron este proyecto donde venía esta pérgola con sombra y demás. Pasó lo mismo, ¿no? El primer acercamiento fue necesitamos limpiar el parque. ¿Cómo podemos limpiar el parque? Los apoyamos en eso y luego por medio de otras asociaciones y demás, y se va conjugando esfuerzos, ¿no? Después ellos, forestar, ahora necesitamos apoyo con la cancha, ¿no? Y incluso en este parque, ya con todo este proceso de desarrollo y de participación ciudadana, pudieron entrar a una convocatoria para juegos infantiles del parque por medio de otra asociación, y como se tenía documentado todo el proceso participativo, incluso pues tomaron fotos, nos pidieron, oye, ¿podemos usar sus imágenes? Y sí, claro, ¿no? Pues son suyas, ¿no? Prácticamente, es su trabajo.
Entonces, ellos pudieron acceder a este concurso y ganaron, ¿no? Y se instaló, ¿no? Estos juegos. Entonces, siempre se está construyendo. De alguna otra manera, regresamos a estos espacios. Sabemos que probablemente por los materiales y demás, que no se han desarrollado mucho aquí en México, este tipo de material o este tipo de pintura para las canchas, pues, se van a ir desgastando, pero muy probablemente por la misma comunidad, el mismo capital social que se está generando ahí, vayamos a hacer algo más, o ellos van a buscar a otro grupo que intervenga en su espacio, o incluso va a llegar allá la autogestión, ¿no? Que es lo que buscamos finalmente. Entonces, de alguna otra manera, siempre estamos en contacto con estas personas, con estos grupos vecinales, con estos líderes de la colonia, ¿no? Jóvenes, de todo hay, ¿no? Siempre es lo interesante de estos proyectos. Sí, y hay que recordar que pues es necesario también ver el enfoque del espacio público como un elemento pues evolutivo, ¿no? La ciudad se sigue escribiendo, se seguirá escribiendo. Por ejemplo, en el caso de Estudio 3, que es en el centro histórico, pues el storytelling te relata esta cuestión de la activación del espacio post-pandémico, ¿no? Pero todavía esta historia la pudiéramos expandir a meses y meses atrás. De hecho, pues así hacemos saludo, shout out a la doctora Verónica González, que justo comentó, con ella ha estado dentro de este proceso de una, ahora sí que un proyecto que ha sido cansado por más de un año por los diversos intereses que existen en el centro histórico para poder llegar a hacer una activación de estas, ¿no? Entonces, pues sí, esta tipología es temporal. Las métricas se están desarrollando para 2 meses y justo es este testamento, el storytelling, para evidenciar que se hizo este proyecto, que se midió 2 meses y que es un referente de cómo pudieran ser reconvertidos los espacios residuales en Juárez que abundan, ¿no? Y cómo también puede aportar a esta identidad o nueva identidad del centro histórico con espacios públicos pensados en la escala humana. Totalmente. Que se pueda ver una pequeña muestra, una pequeña probadita del impacto que pueden tener si estuvieran ahí de tiempo completo, ¿no? Que justo comentábamos en una imagen que ustedes mostraron que se veía el espacio de la comunidad o el espacio intervenido relativamente pequeño y al lado se veía el estacionamiento enorme, ¿no? Entonces es ver esa importancia que normalmente le damos en las ciudades a los espacios de las calles y los coches en comparación con los peatones y el espacio público donde puede intervenir la sociedad. Les agradecemos muchísimo. Damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Creo que fue un webinar de lujo y comentamos al principio que nos iban a dejar con más ganas, ¿no? de ver más. Entonces esperamos que podamos colaborar en algún otro webinar o en algún otro tipo de contenido. Este mes de mayo, el artículo del mes en la plataforma de Conexión NPR es casualmente uno escrito por Néstor, entonces les invitamos a poder ingresar a la plataforma y checar ese contenido, así como los podcasts semanales, los diferentes webinars, la biblioteca digital y más. Antes de finalizar la sesión, les vamos a enviar en la sección de votación unas pequeñas 2 preguntas para que los asistentes puedan contestarlas. Y les agradecemos mucho de nuevo a Néstor y Miguel Ángel por estar aquí con nosotros y compartir toda su experiencia. Bueno, pues les recordamos también a aquellas personas que hayan entrado y todavía no son miembros, los invitamos a que por favor se unan a nuestra comunidad. Pueden escribirnos al correo de comunicación @anpr.org.mx o igual en nuestra página web hay un chat donde vamos a poder estar atendiéndolos. Si tienen dudas, si quieren algún, no sé, membresía grupal, tenemos varias opciones para que ustedes puedan volverse miembros con colegas, ¿no? Instituciones o cualquier organismo al que representen para que puedan tener acceso total a pues todos los beneficios de nuestra membresía. De igual manera les recordamos que a partir del lunes van a poder recibir en su correo el webinar grabado junto con la presentación de Néstor y Miguel Ángel y estamos abiertos siempre a que nos escriban por medio de la plataforma o a los correos de comunicación anpr.org.mx o
contenido@anpr.org.mx para cualquier duda, cualquier opinión, comentario, o incluso los invitamos a enviar sus colaboraciones si tienen algún artículo, si tienen algún proyecto que les gustaría que nosotros podamos compartir en las redes y en la plataforma. Nos encantaría que nos los pudieran enviar. Y de nuevo les agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. Néstor, Miguel Ángel, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el siguiente mes con un nuevo webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Bye. gracias. Bye.